Bueno, el título del mensaje de esta mañana es La pendiente del corazón, haciendo referencia a la inclinación. Los que saben algo de matemática avanzada saben que hay valores para la pendiente, sea negativa o positiva, pero es análisis matemático, no vamos a hablar de eso. Pero tiene que ver un poco por eso, porque bueno, es lo que yo estudié en mi vida, análisis matemático, matemática, electrónica, y uno siempre de alguna manera ilustra a través de lo que ha aprendido, ¿no? Pero quiero hacérsela fácil, no complicársela, sino decirle que el corazón puede estar inclinado hacia dos direcciones, dos caminos. Y quiero que vea al ser humano desde la perspectiva divina, desde la mirada de Dios, ya desde los principios de los tiempos. Por eso vamos a Génesis capítulo 6, verso 5, y en adelante vamos a leer donde dice así: después de haber creado al hombre y haberse multiplicado, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amén. Qué sentencia, ¿no? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entender cada una de tus palabras. Danos, Señor, esa capacidad de recibir, de atesorar cada una de las enseñanzas que la Biblia nos revela de tu persona, de tu carácter, de tu justicia. Líbranos del maligno, Señor, líbranos de sus acciones ocultas, secretas, que de alguna manera tiendan a robarnos las verdades que tú nos quieres hablar en el día de hoy. Líbranos de nuestros prejuicios, de lo que hemos aprendido mal, de la herencia errónea de la cultura y todo aquello que pueda obstaculizar el crecimiento de nuestra fe de manera sana y correcta. Padre, te encomiendo a tu siervo que va a hablar tu palabra, a tus hijos que van a escuchar en esta mañana, a cada uno de los que va luego, si tú así lo permites, escuchar este mensaje grabado, para que en todo y solo en todo absolutamente sea glorificado Jesucristo y nadie ni nada más. Gracias, Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, y con amor y alegría decimos amén. Tome su asiento, por favor. Que pongo determinado énfasis a veces en algunas palabras porque justamente tienden a reflejar algunos puntos, a mostrar algunos puntos importantes de lo que queremos hablar hoy. De la inclinación, vamos a cambiar la palabra al título, la inclinación del corazón. Fíjese que
Bueno, por un lado sabe que cuando la Biblia habla de corazón, habla del ser interior, ¿no? Del hombre, la parte invisible, la parte no material, todo lo que constituye nuestra parte invisible, que es real, pero invisible. Intelecto, emociones, voluntad, sentimientos, pensamientos, deseos, son inmateriales, pero existen, son realidad. Recuerdos, todo es inmaterial, pero es real. Dice, y eso la Biblia lo llama corazón, dice que esos designios, esos deseos, esas determinaciones, eran de continuo ¿qué? Si ve el verso número 5, de continuo solamente mal. No había un de vez en cuando, un quizás, o alguna vez, o de tanto en tanto, sino continuo, lo único que había continuamente era mal. Usted sabe que no somos una raza diferente, somos exactamente la misma raza, solamente que Dios quitó de la tierra todo menos Noé, su esposa, a sus hijos y a sus nueras. 8 personas se salvaron. De allí vuelve a regenerarse la raza humana, pero bajo la misma naturaleza. Lo interesante aquí es que Noé halló gracia a los ojos de Dios y por esa gracia nos damos cuenta que era un varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Quiere decir que entre los que había era un hombre recto. Y eso lo llevó a caminar con Dios o sujeto a Dios, obediente a Dios, temeroso a Dios, conservando su naturaleza pecaminosa, como cualquier ser humano de la tierra que hoy vemos. La Biblia insiste en esto, que se corrompió toda la tierra, y cuando habla de la tierra no habla del planeta, obviamente habla de las personas que habitan el planeta, y la tierra no tenía puntos donde había violencia, sino que estaba llena de violencia. Y eso lo dice una, otra y otra vez. Violencia, corrupción, violencia, corrupción. Así describe Dios en el Génesis la condición de la humanidad. Seguramente a usted le viene a la mente ahora las palabras que dice que en los días de su venida sería como en los días de Noé. Pasaría lo mismo. Ahora, hay una diferencia, que en los días de Noé, después de que Noé quitó a la humanidad de la tierra, prometió que nunca más la iba a destruir con agua, pero no dijo nada del fuego, que justamente lo que viene como juicio para darle al hombre lo que el hombre ha provocado, y no necesariamente Satanás, como somos nosotros de echarle la culpa mucho al diablo, porque la misma Biblia dice que en el verso 13, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y no dice de los demonios, sino de los hombres. Porque los demonios ya existían, pero son los hombres los que accedieron a la voluntad o decidieron inclinarse continuamente a la voluntad de los demonios. Pero era por causa de los hombres, no porque Satanás metió la cola. Satanás mete la cola, pero cuando las personas tienen su corazón inclinado continuamente hacia el mal. Quiero que entienda este concepto, porque hoy vamos a hablar. Yo ayer planteaba una pregunta en la web, ¿no? en Facebook, y donde publicamos el título del mensaje es ¿qué dirección tomarías? ¿No? Pero
al mismo tiempo si tenés la capacidad para tomarla. ¿Por qué? Porque veo que la tierra toda estaba llena de hombres cuyos corazones estaban continuamente con sus designios inclinados solamente al mal. Entonces, pregunto, ¿podés hacer otra cosa? La pregunta quedó allí para que la respondamos hoy acá. Para esto, voy a empezar por decir lo que la Biblia dice, que la Biblia enseña que no hay quien haga el bien y ni siquiera uno. Y esto lo empezamos viendo en Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el necio, ¿no? Entonces la Biblia dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces usted ve, claro, ¿por qué no hay quien haga el bien? ¿Por qué? Usted se preguntó, ¿por qué no hay uno que haga el bien? ¿Por qué en esa forma? Bueno, simplemente por lo que dice la Biblia, porque sus corazones están corrompidos. Sus almas, su corazón está corrompida y por causa de esa vida interna corrompida es que el mal se refleja en las personas. En Tito capítulo 1, verso 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, como enfatizando otra vez lo mismo. Profesan inclusive, dice, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda obra buena. Delante de Dios, obviamente. Confirmando lo mismo o haciendo el mismo diagnóstico, Dios a través de Pablo escribiéndole a Tito, como lo hace Moisés escribiendo el Génesis. Dios nos da el mismo diagnóstico, que no hay hombre que tenga su corazón inclinado hacia el bien. No lo hay. Pregunto, ¿Adán y Eva eran libres para decidir? Sí. ¿Usted es libre para decidir en su vida? Sí. ¿Los seres humanos pueden hacer de su vida lo que quieran? ¿O están ellos de alguna manera imposibilitados de decidir? Hablando de gente que está en su cabal normal, ¿no? No de gente que tiene problemas mentales o está discapacitado o no tiene su razón en orden, ¿no? Pero normalmente todo ser humano decide lo que quiere hacer. Nadie lo obliga a hacer y llevar la vida que lleva. Pero alguno me puede decir, no, pastor, están esclavos del pecado. Es cierto que están esclavos del pecado, pero es que tienen o no tienen la posibilidad de decidir por hacer lo justo, lo recto. Sí tienen. Nadie les prohíbe hacer el bien, ¿o sí? No. Entonces ve una diferencia aquí usted. Y esto va a ser un shock de revelación, digámoslo así, para su vida como cristiano. Va a entender el concepto del libre albedrío, pero al mismo tiempo va a armonizarlo con la incapacidad absoluta del hombre
de inclinarse en otra dirección que no sea el mal. ¿Me explico? Va a poder armonizar. Usted sabe que el hombre es libre, pero ¿por qué los hombres no escogen a Dios? Simple. Usted, como cualquier ser humano, cuando tiene dos opciones, usted decide. ¿Por cuál decide? Por la que entiende que usted quiere más. Y el ejemplo era, si usted viene una persona y le pide la billetera, supóngase que usted ahora está primeros días de diciembre, tiene su billetera llena porque acaba de venir del cajero, inclusive con aguinaldo y todo. ¿No? No los veo muy contentos. Y viene una persona y le dice, señor, deme la billetera. O señora, deme la billetera. Allá hay uno que me la da, ¿ves? Pero no, debe estar vacía. Y usted le dice, no. ¿Por qué te la voy a dar? ¿Por qué decide no dársela a usted? Porque valora más las necesidades que usted tiene que las necesidades o el capricho que pueda tener otro. Es más valioso para usted. Usted decide no dársela. No te la doy, no quiero dártela. Entonces la persona dice, bueno, vas a ver. Y se va. A las 2 cuadras viene con un arma bien cargada. Es más, viene con un revólver, no con una pistola, de tal manera que usted pueda ver los plomos en el cargador, ¿no? Y se lo pone en la cabeza. Y te dice, ¿entendés español? Te dije que me des la billetera. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Dársela? ¿Por qué decide dársela? ¿No es libre usted para decidir? ¿No lo decidió antes? ¿Pero por qué usted decide dársela? Porque usted decide que vale más su vida que el sueldo más el aguinaldo. Inclusive la billetera que era de cuero, que se la habían regalado hace poco. Usted decide que todo eso tiene menos valor que su propia vida, entonces decide por su vida. Lo que más ama usted es su vida antes que su sueldo y su aguinaldo juntos. ¿Verdad? Usted termina decidiendo por lo que más ama su vida, por lo que más valora su vida. ¿Vio cómo cambia? ¿Cómo se inclina su corazón según sus valores? Bueno, de la misma manera, el ser humano decide si viene o no viene, si hace o deja de hacer, porque ama más algo que otra cosa. El ser humano siempre es libre para decidir. Nunca Dios se va a interponer en tus deseos. Nunca, porque Dios hizo al hombre libre para escoger. ¿Lo entiende? Ahora, vemos que los hombres libres, como están, sus corazones están inclinados ¿hacia dónde? De continuo, solamente al mal. Para colmo, ya venimos condenados por nuestra condición de pecadores. Todos los seres humanos están condenados al infierno por su naturaleza y sus hechos. Juan 3:19, citando palabras de Jesús, dice claramente, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ustedes saben que la luz no es un farol. ¿Qué es la luz? La verdad. La verdad vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, o sea, la ausencia de verdad o el error, porque la ausencia de verdad es error.
porque no hay ausencia de error y verdad. O hay error o hay verdad. El hombre sin pensamientos no vive, el hombre piensa. Piensa y decide continuamente. Usted está decidiendo continuamente. Hoy usted ha decidido venir a la iglesia o todos los domingos decide darle este tiempo de adoración a Dios. Hay personas que deciden no hacerlo. ¿Por qué? Hay alguien que les dice, hoy no vas a la iglesia y le pone una pistola en la cabeza. ¿Alguno de ustedes experimentó eso? ¿Por qué deciden no venir a adorar a Dios, darle alabanza, recibir por otro lado? ¿Por qué no deciden recibir todas estas palabras de aliento, de consuelo, este tiempo donde uno descansa en la presencia del Señor? ¿Por qué deciden los seres humanos, llamados también cristianos, no hacerlo? ¿Se preguntó usted por qué deciden no hacerlo? Como usted que yo decido para mí, yo decido siempre estar en la casa de Dios. El salmista lo decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su templo. Lo he decidido. Pero hay personas que no deciden por eso. No hablemos naturalmente de las razones de fuerza mayor que son ajenas a nosotros, que no nos permiten decidir. Pero teniendo la facultad y la libertad de decidir, no lo hacemos. Y le doy un ejemplo entre tantos ejemplos de la vida. ¿Por qué las personas entonces, dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas? No quiere ser confrontado con la verdad, por eso no viene a la verdad, porque no quiere ser traspasado por la verdad. Pero por otro lado dice, más el que practica la verdad, hay personas que no son perfectas, pero practican la verdad, como Noé. Noé que halló gracia a los ojos de Dios y que era hombre perfecto en todas sus generaciones, hombre recto, y caminaba con Dios. El mismo caso, personas que practican la verdad y vienen a la luz, o sea, vienen a escuchar la verdad, a apacentarse de la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en obediencia a Dios, se evidencie que la gracia de Dios los ha alcanzado, porque sienten esa inclinación mayor y deciden por lo mayor. ¿Qué es lo mayor? Y por mi Padre, por mi Dios, por mi Señor, por mi Cristo, por mi Rey. Por Él yo decido. Pero la condenación, ¿en qué consiste? ¿Que Dios es malo? ¿Que Dios es injusto? No. Simplemente los hombres libres deciden por lo que más aman. Simple. Nadie los obliga, pero deciden, aman el error, aman otra cosa que no es la verdad y no la buscan ni deciden por ella porque sus corazones están inclinados en otra dirección. Ahora tienen un problema los que no son nacidos de nuevo. Los incrédulos, como la Biblia los llama, ni siquiera les puede alumbrar el Evangelio porque los demonios, para colmo de males, le nublan el entendimiento. Y aquí usted va a volver a entender por qué usted predica el Evangelio y parece que a muchas personas les entra por un lado y les sale por el otro. Según de Corintios 4:3, dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Entre quiénes está encubierto? O sea, los que van rumbo al infierno, está encubierto el Evangelio, no está al descubierto. ¿Por qué? Dice, en los cuales, en los que se pierden, el Dios de este siglo, Satanás y sus demonios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda persona
libre, que tiene su corazón inclinado siempre hacia el mal, tiene otro obstáculo más, que Satanás lo incapacita mentalmente para entender las virtudes del Evangelio. Es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Es motivo o motivación para servir y amar a Dios. Está hasta aquí sorprendido de lo que va entendiendo cómo trabaja el ser humano, ¿no? Y cómo Dios respeta la libertad humana. Ahora, ante esta tremenda noticia de que todos los seres humanos estamos en problemas, y ahora usted entiende más por qué las personas, tras que no entienden, ¿hacia dónde tienen inclinado su corazón? Hacia el mal solamente de continuo. Entonces, cuando libremente tienen que decidir por Cristo o por el mundo, ¿por quién van a decidir? ¿Por qué? Porque aman más el mundo que a Cristo. Simplemente el hombre decide por lo que más ama. El hombre, la mujer, el joven, el niño que ya tiene capacidad de discernimiento, decide lo que más ama, sigue siendo libre. Nadie se va al infierno porque Dios lo manda. Nadie se va al infierno porque Dios no lo escoge. Se va al infierno porque decide hacerlo. Pero pastor, si tiene su corazón inclinado y el diablo encima le cega el entendimiento, pobres seres humanos. Claro que sí, miserables seres humanos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, envió a su Hijo en condición de pecado para que Él pueda justamente liberar a los hombres del yugo que tiene cautivo su corazón, que lo inclina siempre hacia el mal, y su bagaje de pecados que indefectiblemente condenan a todo ser humano al infierno por sus obras malas. Eso es misericordia. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie porque la misericordia no se reclama. Insisto en esto, hermanos, si ustedes a alguien le reclaman misericordia, usted puede, es una manera de decir, no, usted tiene, si es de Cristo, va a tener misericordia, pero va a tener discernimiento también, porque está la persona que aprovecha la sensiblería del creyente para manipularlo. Pero si usted se da cuenta que apela a manipular su misericordia a alguien con su astucia, usted le puede decir tranquilamente, anda, cántale a Gardel. Porque la misericordia no se debe, la misericordia es voluntaria. La misericordia no se puede reclamar. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, tenés que salvarme porque vos sos misericordioso. Tenés que sacarme del infierno porque vos sos misericordioso. ¿Se imagina eso? ¿Por qué no puede hacer el hombre eso? Porque contra la misericordia no hay ley. No le podés reclamar a Dios misericordia. Le podés suplicar misericordia, pero no reclamar. No ponerlo a Dios entre la espada y la pared. Vos sos amor y me estás enviando al infierno. Vos sos un juez amoroso, misericordioso y me estás enviando al infierno. Vos sos un Dios malo. Mirá los dolores que estoy pasando, las enfermedades que estoy pasando. Mirá, sos un Dios malo. Eso diría cualquier persona que no entiende la palabra misericordia. El hombre es miserable, el ser humano es miserable por su condición, es libre. Nadie lo obliga al hombre, nadie, pero decide solo por lo que más quiere. Prefiere vivir en la miseria del pecado que amar la justicia y el amor de Dios. Pero la buena noticia es que solo Dios puede inclinar el corazón del hombre y atraerlo hacia Él.
Proverbios, mire esto, el sabio Salomón sabía de esto. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. A todo lo que quiere. Si hoy usted ve que el rey, el presidente, el primer ministro, el Congreso, la Corte Suprema, toma una determinación sobre la población, es simplemente porque si Dios lo determinó inclinarlo ahí es para castigar a una nación idólatra, pagana, rebelde, aborrecedora de Dios, que es merecedora no de la misericordia, sino de la justicia, de la justa justicia, vamos a decirlo así, redundando un poco, divina. Y le voy a traer una perlita, ya que estoy estudiando un poco más y descubro algunas cositas súper interesantes, que le van a dar un poco de gracia también, pero también mucha gratitud al mismo tiempo. Juan 6:44 dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Usted sabe que Jesús dice otra vez, ninguno puede venir a mí, en el sentido de que ninguno va a decidir por mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sabe que la palabra griega que se traduce por trajere es la misma palabra griega que se utilizó para cuando cuenta la Biblia que arrastraron a Pablo fuera de la ciudad? Recuerda que la turba se levantó y dice, y arrastraron a Pablo hacia la ciudad. Esa palabra que se traduce por arrastrado es la misma palabra que acá dulcemente Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina traducen como trajere. Pero en realidad, quiero que entienda el significado de esta perlita, es que si Dios no lo arrastra a usted o a mí hacia Cristo, usted no viene. Pablo no salió fuera de la ciudad para ser apedreado, sino que lo arrastraron a la fuerza, por decirlo así, ¿sí? Bueno, aquí en otro sentido, si Dios no arrastra, esa es la palabra griega, que acá se traduce trajere, si Dios no lo arrastra hacia Cristo, nadie puede venir. O sea que usted, si está en Cristo, es un arrastrado. Y yo también. Y gracias a Dios por su misericordia que nos arrastró fuera del mundo. Y me dijo, quédate en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Por eso le voy a mostrar otra cosa que también es interesante. Porque vemos un cristianismo, parece muy popular, muy de ganar almas, ¿no? Y de iglesias colmadas de personas que han hecho la oración de fe, han sido ganadas en campañas. Y vemos muchas personas en iglesias. Y cuanto más de la prosperidad sea, hay más gente. Cuanto más herejías modernas se predican, más personas hay proporcionalmente. Es directamente proporcional a la cantidad de herejías. Hay muchas herejías, hay muchas personas. No vamos a generalizar. Nunca hay que generalizar, ¿sí? Ojo. Pero la mayoría de los casos, a mayor cantidad de herejías, mayor cantidad de gente. Salvo excepciones, que son excepciones justamente que confirman esta regla así un poco callejera, por decirlo así, ¿no? De medición así, callejera. Nadie
puede nacer de nuevo por su propia voluntad. Porque ese es el factor que a usted le va a ayudar a entender por qué, cómo es que una persona que está inclinada de continuo su corazón solamente al mal, puede de alguna manera revertir esa pendiente del corazón y poder escoger libremente a Jesús, libremente servir y amar a Dios. ¿Recuerdan Jesús y Nicodemo? Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Como diciendo, lo que es humano y nace del humano, seguirá siendo humano, pero lo que es nacido del Espíritu Santo es. No te maravilles de que te dije, os es necesario, no opcional, os es necesario nacer de nuevo. Pero aquí viene la aclaración que es un poco difícil para muchos. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dando a entender el Señor con esto que nadie puede dominar al viento. Es el viento el que decide dónde ir. Es el viento el que decide ir para acá o para allá, por decirlo así, personificando al viento, ¿no? No es usted ni el meteorólogo más avesado que decide para dónde va el viento. Nadie en este planeta puede decidir para dónde va el viento. Por eso nadie en este planeta puede decidir nacer de nuevo. Eso está diciendo Jesús. Y es necesario que lo haga, pero no puede decidir porque el que decide es del Espíritu. Porque en definitiva lo que es de la carne es de la carne y lo que es nacido del Espíritu es del Espíritu. No hay forma que la carne decida las cosas que son de otro lado, son del Espíritu. No hay contacto, no hay relación. El hombre está corrompido y su corazón, muerto en sus pecados, no puede decidir nacer. ¿Usted decidió nacer? ¿Quién decidió que nazca? Obviamente Dios, ¿no? Y sus padres. Usted no decidió. ¿Por qué Dios utiliza esta figura, la de nacer de nuevo? ¿Por qué no dice despertar? ¿Por qué no dice salir del sueño? ¿Por qué no usa una frase madurar? Recibir un shock de entendimiento. Es necesario que recibas un shock de entendimiento para que puedas ver el reino de Dios. Es necesario que estés en la facultad de teología para que recibas el reino de Dios. ¿Por qué dice nacer de nuevo? Porque usted puede decidir por la facultad de teología, usted puede decidir buscar un shock de entendimiento, usted puede decidir entender, estudiar o capacitarse. Lo que usted no puede hacer es decidir nacer. Dios utiliza esa figura. No te maravilles. Es necesario que nazcas de nuevo, pero entendé algo, que el Espíritu hace lo que quiere. Vos sabés que viene y va y hace esto, hace lo otro, pero no decidís lo que hace el viento. Así lo que hace el Espíritu nadie lo decide el Espíritu. En Juan 1:10, vamos a remachar este concepto. Dice, hablando de Jesucristo, dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si era Dios y era tan bueno, y hacía tantos milagros, ¿por qué no decidían por Él? ¿Por qué no decidían por Él? Dígame usted, las personas, ¿por qué no decidían por Él? Pedro, Juan,
los otros apóstoles decidieron por Jesús? No, yo los llamé a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Yo os escogí, dice Jesús. ¿Se da cuenta? Ni los apóstoles escogieron seguir a Jesús. Usted no escogió seguir a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué clara es la Biblia, ¿no? Mas a todos los que se le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, a los que decidieron por Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos decidieron por Jesús? Bien, ahora, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Usted no nació de nuevo por su propia voluntad, dice la Biblia. Lo acabamos de entender. Usted no decide nacer de nuevo, es voluntad de Dios que así sea. Entonces usted luego le recibe y se le concede el ser llamado hijo de Dios. Más claro imposible. Santiago 1:18. Léalo conmigo. Dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo... y acá nos mató a todos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta? Si usted es salvo hoy aquí, no lo decidió usted. Usted es libre para decidir. Usted decidió por Jesús, sí, pero porque Dios decidió primero hacerlo nacer de nuevo. Entonces esto quita la jactancia, toda su bondad, todo su puntaje, toda su inteligencia. Usted agarra y hace así. Un buen triple desde acá. No tiene sentido hablar de mérito, de capacidad humana, de autodeterminación, de libre albedrío. Usted le mostré recién que su libre albedrío le condena, pero no le salva. Le condena porque usted va a decidir lo que más ama. Y lo que usted ama o amaba, si es que ya nació de nuevo, porque Dios de su voluntad lo hizo nacer por medio de la palabra de verdad, lo que más ama hoy es a Cristo, su palabra. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo sabes para dónde está inclinado tu corazón? Porque a veces es fácil, pero a veces es difícil cuando la persona no evidencia a través del caminar en el camino angosto y de los frutos de justicia, ese caminar con Dios. A veces no se ve tanto. A veces el servicio no se ve. A veces ni la persona sentada se ve en la iglesia. Entonces, ¿cómo sabe si su corazón está inclinado? Yo no le juzgo ni le condeno. Sus decisiones le condenan. Yo no. Yo soy predicador de la verdad. Puede odiarme si quiere. Puede matarme si quiere. Pero yo no le voy a justificar ni condenar. No voy, ni corto ni pincho en el día del juicio. Pero Dios es el juez y es el que a usted o a mí nos hace nacer de nuevo. Entonces, ¿qué le pasó a Noé cuando Dios iba a destruir todo? Porque Dios dice, me arrepiento. Voy a volver un poquito a las palabras de Noé porque me pongo en el lugar de Dios, ¿no? Para que lo entienda un poquito. Dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber
hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esto es quizá una manera de decir, no es que Dios dice, ay, me equivoqué al hacer el hombre. Dios no se equivoca. ¿Qué significa me arrepiento? Significa, y ahí lo dice, le dolió en su corazón, o sea, sufrió Dios al crear al hombre, sabiendo, si usted sabe que Dios preparó un Salvador antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que el hombre iba a caer, pero el hecho de que Dios supiera de que el hombre iba a caer, no le quitaba el dolor del corazón a Dios. El hecho de que el hombre le iba a traicionar a Dios, no le quitó a Dios que supiera, no le quitó a Dios el dolor. El hecho de que Cristo sabía que iba a resucitar no le quitó el dolor de la cruz. Dios en carne propia sufrió los dolores de la muerte. ¿Pero para qué lo sufrió? ¿Para qué? ¿Para quiénes en tal caso? Para nosotros, para los que eran y para los que escucharán la palabra de verdad. ¿A través de quién? ¿De los ángeles? ¿De la voz de Dios? De ustedes. De nosotros. Somos nosotros los que tenemos que anunciar el Evangelio y somos nosotros los que tenemos que rogar que Dios haga nacer de nuevo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos y luchar por ellos, trabajar por ellos denodadamente, porque si Dios no los hace nacer de nuevo, por más que decidan acompañarte a la iglesia, te voy a acompañar a un culto, me voy a bautizar, me voy a comprar una Biblia o vos le regalás una Biblia, seguirán yéndose al infierno con bautismo, con Biblia, con culto, con canto, con oración y todo. Y así hay muchas personas dentro del campo evangélico. Hacé la oración de fe, repetí conmigo tal cosa. No digo que esté mal, pero si cree que la persona se salva por la oración que hace, por el bautismo que realiza, por la Biblia que recibe, por el versículo que recita, usted está equivocado porque no está entendiendo que el corazón del hombre, por más que tenga una religión, por más que sea evangélico, por más que sea católico, por más que sea de la religión que sea, su corazón siempre va a estar inclinado de continuo solamente al mal. Solamente al mal. Por eso que usted necesita llorar. Fulano no está en la iglesia, no sé si está o no está, necesita estar en Cristo. Y si está en Cristo, estará en la iglesia. Eso no se tiene que preocupar. Un cristiano naturalmente está en la iglesia. No es forzadamente. ¿Por qué? Porque simplemente su corazón está decidiendo libremente, no por la imposición del pastor, no por la imposición de los hermanos, no porque lo persiguen, sino porque simplemente quiere hacerlo. Quiere esforzarse, sacrificarse por su Rey, por su Salvador que lo dio todo por él. ¿Y cómo no honraría a un Dios tan bueno y tan grande que le ha librado de la esclavitud del pecado y que le ha hecho al corazón así? Y lo inclinó en la otra dirección, cosa que nadie puede hacer. Él nos da un nuevo corazón, libre, siempre libre, pero inclinado a la justicia, y se cumple la promesa del profeta Ezequiel. Muchos años atrás Dios hizo una promesa bien clara y la mandó a escribir. En Ezequiel 36, 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjese que no habla de un parche, dice, bueno, le voy a dar un empujoncito para que arranque, le voy a poner la batería nuevo, le voy a hacer el alternador nuevo, o el arranque nuevo por las dudas, porque si le falta, o hacemos los tres, arranque, alternador y batería. No, él dice, nuevo, y pondré mi espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de vuestra carne, en sentido figurado, el corazón de piedra, el corazón inclinado, que está de continuo inclinado hacia el mal, y os daré un corazón de carne. Y pondré, y aquí viene justamente lo contrario de lo que el diablo hace, que es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu,
y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esto no es que Dios te pone una pistola en la cabeza para que vengas a servirle, sino Él te da un corazón que desea hacerlo. Un corazón que va a tener un combate porque tiene una naturaleza humana que ¿qué desea? El pecado, el mal. Pero tiene un corazón que de continuo desea solamente ahora el bien. Por eso Pablo decía, en mi mente me deleito en la ley de Dios, no dice en las promesas de Dios. Porque generalmente, ¿cuántos creen que Dios es un Dios? O, por ejemplo, las promesas que son verdaderas, la que citaba Susi, Angie hoy, ¿cuántos creen esas promesas? Amén, son re buenas, ¿no? Pero son deleitosas esas promesas. Pero ¿a quién le deleita la ley de Dios? Y solo a los que aman su ley. Como el salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Tu ley amo. Y 7 veces al día te alabo, decía el salmista. Hay algo adentro del salmista que no hay en los demás. Hay algo en los verdaderos creyentes que no lo tienen los que no lo son, aunque estén en una iglesia, aunque estén en un templo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto ¿proviene de quién? Otra vez Dios en el medio. Y sí, si Dios no está en el medio, no hay salvación. No hay forma de que el hombre diga, no, pero yo un día me sensibilicé por Cristo, Dios me llamó porque sabía que yo iba a decidir. Él antes de la fundación del mundo a mí me escogió porque Él sabía que yo en el año 2014, en una reunión de evangelística, yo le iba a aceptar, entonces Dios me escogió. No, usted nunca iba a decidir por Jesús, ni yo tampoco. Yo hace 30 años decidí por Jesús, pero porque Él, de su voluntad, me hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Usted, no sé cuántos años tendrá de creyente, pero decidió aceptar, recibirle a Jesucristo, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Y Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esto es demoledor, ¿eh? Para aquellos que se creían un poco buenos, ahora ya no se creen más nada. Aquellos que creían recibir cierto mérito para recibir alguna bendición, alguna promesa, se terminaron la ficha con esto. Se terminaron los bonos canje. Decir, bueno, yo hice esto, ahora Dios me va a bendecir. Ahora yo hago esto otro, Dios me va a bendecir. No entendió misericordia todavía. Usted está haciendo negocios con Dios. Deje a los evangélicos paganos que hagan eso. Usted humíllese delante del Rey. Claro que Dios es un Dios que prospera cuando hace falta, interviene cuando hace falta. Él crea la adversidad. Hoy leía a Angie, otra versión. Pero dice, la Reina Valera dice, yo que creo las tinieblas y hago la paz. Yo soy el que hago la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Yo soy el que hago todo esto, dice Jehová. Usted no escuche más esos evangélicos paganos que hablan solamente lo que es herejía. Usted escuche la Biblia, escuche a Dios. O sea que usted ahora, si es que es salvo, mi amado hermano, usted ahora tiene un corazón nuevo por la gracia y la misericordia pura y solo soberana de Dios, mediante la cual ahora usted se da cuenta que si usted ama a Dios, tiene una lucha. Pero cuidado, no confundir remordimiento, culpa y sentido de responsabilidad. Porque Judas nunca nació de nuevo.
y él le remordió la conciencia, pero nunca hizo nada. Se ahorcó, sí, para calmar su conciencia, pero nunca porque amó a Jesucristo. Él no se colgó porque vendió a Cristo, él se colgó porque le remordió la conciencia. Seguía pensando continuamente en él. Y hoy los cristianos viven pensando en ellos, y si Dios no les da, si tuvieran la posibilidad se colgarían también, porque Dios no cumplió las expectativas que ellos tenían, como tampoco Dios, en la persona de Cristo, cumplió las expectativas que Judas tenía. Judas pensaba que Cristo iba a reinar ahí, iba a destruir a los romanos, iba a reinar y él iba a estar al lado con los otros. Por eso se peleaban los discípulos. Señor, cuando ustedes ponen una a tu derecha y otra a tu izquierda, ustedes no saben lo que hablan. Ustedes van a morir cocinados. No le dijo eso, pero no tenían ni idea de lo que le iba a decir, ni lo que les iba a pasar. Pero quiero que entienda esto, hermano, que finalmente, usted entiende que si hoy está decidiendo verdaderamente por amor a Cristo, es porque Dios a usted verdaderamente le cambió el corazón y le puso el Espíritu Santo. Usted sigue teniendo responsabilidad, ¿sí o no? ¿Sí? Usted, si es salvo, si verdaderamente lo es, usted tendrá su corazón inclinado de continuo siempre hacia el bien. Pero encontrará como Pablo un cuerpo en el que hay otra ley, la ley del pecado, que lo sigue tratando de esclavizar. Y por eso Pablo decía, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo finaliza Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo sabía que en Cristo el hombre puede vencer finalmente el pecado, a más de que ya su corazón está inclinado de continuo siempre hacia la justicia, hacia el amor y a la verdad. Esto es absolutamente y radicalmente determinante, hermanos. Es lo que determina que una persona va al cielo o va al infierno. El premio o castigo dependerá de sus obras. En el cielo no hay castigos, en el infierno no hay premios. ¿Ah? En el cielo hay premios, o de méritos en tal caso, y en el infierno hay castigos, o menos castigo. Pero hasta ahí llega. Pero el salmista, en el Salmo 119, verso 33, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dice que quería, ¿qué cosa? Aprender. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Que contrario, ¿no?, a lo que Dios en el principio le hizo doler su corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, en la senda, tengo mi voluntad. ¿Para dónde está inclinado el corazón de este salmista? Y para la justicia, para los mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. El temor de Jehová, el temor de Dios, es lo que mueve a una persona a sentir responsabilidad, a sentir la necesidad de cumplir con su parte, de dar amor, de ser más como Cristo cada día, de poder resistir en la adversidad, de poder acompañar en el dolor, de poder ponerse al lado del que sufre, de sufrir con el que sufre y alegrarse con el que se alegra. Y eso es don de Dios, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Amén.
Aleluya. Alabe a Dios. Yo debo ofrecer la oportunidad, porque yo no sé la condición de su corazón. Yo no le condeno ni le declaro salvo. El que le declara salvo es Dios, quien le dará su Espíritu Santo para que le dé testimonio a usted de que es hecho hijo de Dios. Pero vamos a orar. Padre, permítenos, Señor, atesorar esta profunda enseñanza que nos da un claro discernimiento de la incapacidad que tiene el ser humano, a pesar de que es libre para decidir, de la incapacidad total que tiene todo ser humano de decidir por ti. Henos aquí, Padre, para ser mensajeros de la vida. Henos aquí y he aquí tu pueblo para ser cada uno portadores del mensaje de salvación, para que aquellos a quienes llegue tú les concedas, se arrepientan y puedan por la fe recibirte y nacer de nuevo por tu voluntad. Porque no queremos, como tú, la muerte del que muere. No queremos la dureza del corazón de aquel que se endurece, sino que tú le tuerzas la inclinación, que cambies la inclinación del corazón de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos de sangre, familiares, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Mira toda la gente que viene a nuestra mente, Dios. Te rogamos misericordia, Padre, misericordia por sus almas, porque el diablo les ha cegado como a nosotros en un tiempo el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es tu imagen misma. Señor, ahora te ruego, alcánzalos como a Noé, hallen gracia a tus ojos para que sean varones y mujeres rectos que caminen con Dios y alcancen salvación como la alcanzó Noé y como nosotros hoy que estamos en tu casa. Padre, recibe la alabanza y la adoración que te damos. Recibe en esta mañana la gratitud de nuestras almas. Sí, Señor, porque entendemos que solo tú eres santo, digno de suprema alabanza. Solo tú eres Salvador. La salvación te perteneció y siempre te pertenece y te pertenecerá. A ti, solo a ti te damos la gloria, Padre. En el nombre de Jesucristo, y los que de verdad le amamos decimos con alegría, amén.